Bueno, del video pasado ya habíamos hablado, o en los videos pasados ya habíamos hablado de la resistencia, habíamos hablado del inductor y habíamos hablado del condensador. Vemos que la ecuación que describe, que el símbolo de la resistencia es este símbolo que tenemos acá, y que su tensión, y que está relacionado por una ecuación matemática que describe que la tensión en la resistencia es igual al valor de la resistencia por la corriente que circula a través de ella, y esa ley se conoce como la ley de Ohm, o esa ecuación se conoce como la ley de Ohm. En el inductor vimos que la tensión en bornes del inductor es igual a la inductancia, a L, por la derivada de la corriente que pasa a través de ese elemento. Y del condensador podríamos decir también que la corriente que pasa a través del condensador es igual a la capacitancia del condensador por la derivada de la tensión en bornes con respecto al tiempo. Esas son las tres ecuaciones que rigen esos elementos. Entonces, como nuestros circuitos van a tratar, los vamos a manejar en régimen permanente, entonces, ya no tenemos, pues no vamos a tener que pensar en muchas cosas. ¿Por qué? Primero que todo, vamos a armar un circuito en régimen permanente. Digamos que tenemos una fuente, aquí tenemos un inductor, tenemos una resistencia y tenemos un condensador. Entonces, nosotros ya nos dicen qué es régimen permanente. Por ahora no nos vamos a fijar qué es régimen permanente, no lo vamos a explicar. Ya después entramos a profundidad a hablar de régimen permanente y de régimen transitorio. Pero ya después cuando empecemos a hablar de eso. Entonces, nosotros vamos a decir que tenemos una tensión constante acá. Por ende, todas las corrientes de este circuito en régimen permanente son constantes. Entonces por acá va a existir una corriente, por acá también va a existir una corriente y por acá va a existir una corriente y son constantes. Entonces, si usted va y mira la ecuación que describe el inductor, es igual a la tensión que tiene el inductor es igual a L por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. La derivada de la corriente con respecto al tiempo en el inductor, pues como I es una constante, entonces todo esto acá es cero, la derivada de una constante es cero, entonces la tensión del inductor es cero. Esta tensión en este inductor acá es cero. Si la tensión es cero, nosotros hablábamos de que cuando se tenía una tensión cero, entonces por acá, y bueno, y hay un flujo de corriente, entonces por acá es como si no existiera el inductor, simplemente la corriente puede circular tranquilamente como si no hubiese inductor. Entonces eso ocurre en régimen permanente. Las inductancias dejan circular la corriente y no se cae ninguna tensión en ellas. Pero ¿qué pasa por acá con la capacitancia? Si nosotros miramos, por acá circula una corriente constante y por acá hay una tensión constante, una V sub C. La tensión en ese condensador es constante porque el circuito está todo en régimen permanente. Y si nosotros vamos y analizamos eso, vemos que la derivada de la tensión con respecto al tiempo multiplicado por C es igual a la corriente. Si la tensión es constante, esto es cero y la corriente por ende es cero. Entonces la corriente que está circulando por acá es igual a cero. Por este condensador, entonces no hay corriente. Quiere decir, ese condensador es un circuito abierto. Entonces, simplemente es eliminar este elemento de acá. Podemos quitarlo de acá, simplemente eliminando este elemento, ya es un circuito abierto. Allá tenemos un circuito abierto y por acá no hay circulación de corriente. Entonces, nuestro circuito que estaba escrito con una fuente y tres elementos, ya se puede describir de esta forma. En régimen permanente es una resistencia y una fuente. Eso es todo nuestro circuito cuando está en régimen permanente, porque el condensador no circula corriente, entonces es como si no existiera. Y nuestro inductor
la corriente puede circular libremente, sin oposición y no hay ninguna caída de tensión, entonces pues simplemente es un cable. Y listo, eso es todo. Entonces, eso era lo que tenía que explicar en esta parte para que quedara muy claro. Los inductores, ahora en adelante, como va a ser una fuente constante, si la fuente fuera variable no podemos hacer eso. Pero como la fuente es constante, entonces vamos a volver a los inductores cortocircuitos y a los condensadores vamos a volver los circuitos abiertos. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos dice la ecuación que los describen. Así se comportan. Y eso es todo.